En esta imagen, que es de un caso de la doctora Viridiana, encontramos aquí la orquitis, pero en la vaca, ¿qué otro problema podemos encontrar a consecuencia de este aborto? Y en ¿Retenciones general en la placenteras? enfermedad, sí, sí, perdón, Parece que retención estás hablando. placentaria, ¿te Ajá, sí, refieres? Ajá, sí. sí, le caracteriza la retención placentaria. Y bueno, pues con todo esto, pues hay una baja de producción. Los animales que abortan ya no hicieron un periodo de descanso durante el secado y se reinicia la producción y la siguiente lactancia pues no va a ser de una buena producción. Bien, pues esta enfermedad que se conoce como enfermedad de fiebre de Malta, porque precisamente en este lugar, en estas islas del, pues de la zona mediterránea, fue en donde se describió por primera ocasión. Y principalmente allí se trataba de el problema de brucelosis en las cabras. También se le conoce como fiebre ondulante, enfermedad de Bang, aborto contagioso o aborto episótico. Y en los ovinos tenemos la epididimitis del carnero y en los equinos lo que se denomina el mal de la cruz, que es una lesión ulcerosa ubicada precisamente en la cruz que no sana con nada. Aparentemente es una lesión traumática por colocar la silla de montar, pero ven que pues se ulcera la piel y le dan tratamientos y no reacciona a ningún tratamiento de manera efectiva. Esta es una enfermedad infecto-contagiosa causada por el género Brucella, que le caracteriza su curso crónico y afecta a los humanos, a los animales domésticos, salvajes y principalmente a los bovinos. De los animales domésticos también la brucela puede ocasionar problemas en los cerdos, por ejemplo, en los pequeños rumiantes y en los salvajes, en los búfalos y otras especies pueden padecer la brucelosis. Hace ya algunos años, varias décadas, en el zoológico de Chapultepec, pues se encontraron que los búfalos estaban brucelosos y en ellos, pues para no eliminarlos, se implementó el tratamiento con las tetraciclinas micronizadas con ciertos resultados favorables. Pero bueno, lo que nos mantiene aquí en este tema, pues es principalmente el ganado bovino. Su distribución es mundial, se encuentra prácticamente en todo el mundo y en México está ampliamente distribuida y cada vez, pues lamentablemente sigue incrementándose la enfermedad. El único país que ha controlado y erradicado la brucelosis en este continente es Cuba. Pues este problema es de carácter de salud pública y también económico. Y a nosotros nos interesa porque pues ocurre con frecuencia en grupos ocupacionales que se encuentran en contacto con los animales, tales como los ganaderos y sus familias, los trabajadores de rastro, lecherías, veterinarios y laboratoristas. En estos dos últimos grupos, pues muchas veces puede ser por la falta de precaución con la que trabajamos y nos llegamos a contagiar. Esto, pues lamentablemente llega a suceder por caer en algunos descuidos. Y en los ganaderos también, pues muchos ganaderos llegan a enfermar y ocasiona problemas muy serios, ¿no? En su salud. Vamos a ver cuáles son los mecanismos de transmisión y cómo afecta al ser humano. Los animales enfermos son el origen de la infección y
el personal que está en contacto con ellos, ¿verdad? Ya sea porque maneja a los fetos, a veces un parto distóxico, las placentas o secreciones vaginales, se llegan a contaminar e infectarse. O también, de otra forma, por la ingestión de leche bronca, ¿verdad? O leche con la que no se maneja adecuadamente mediante pasteurización o hervir la leche y se hacen productos lácteos que van a afectar al humano. O también por una carne mal cocida. Esa carne que es más rica si se la comen término medio, pues puede ocasionar un problema de brucelosis. Según la norma sanitaria que estamos viendo aquí, para la prevención y control de la brucelosis en humanos, reporta que México es considerado un país endémico de brucelosis con una alta incidencia anual, casi 3 casos por cada 100,000 habitantes. Esto, aunque aparentemente es un parámetro bajo, en realidad no lo es, porque nos está hablando de casos nuevos que se van incrementando de manera anual. O sea, no es la prevalencia, sino es una incidencia. Y México ocupa el segundo lugar en América, asociada desde luego a condiciones desfavorables de la población, pues básicamente al nivel cultural y pues educativo, ¿verdad? A la falta de educación, a la ignorancia de la gente. Los grupos o el grupo más afectado generalmente es en edad laboral, de los 25 a 44 años. Por eso es que es un problema serio de salud pública. Y lamentablemente el 60% de los afectados son del sexo femenino. Vamos a comentar aquí brevemente, aunque no somos médicos cirujanos, de el cuadro clínico, porque es muy común que nosotros encontremos ya sea ganaderos o mismos colegas veterinarios que llegan a desarrollar esta enfermedad. Y algunas veces pues estamos más orientados nosotros para poder pues definir el diagnóstico que muchas veces los médicos cirujanos, porque pues no es, a veces en las ciudades no es muy común que se presenten estos casos y no llegan pues a establecer el diagnóstico hasta que hacen la determinación de pruebas febriles y determinan finalmente que se trata de una brucelosis. Nosotros podemos encontrar algún cuadro que vamos a hablar inmediatamente sobre cómo se comporta la brucela en el ganado y inferir que se trata de ese problema. Y cuando nosotros le citamos al productor que lo que tiene el ganado es muy probablemente brucelosis, a veces nos llega a confirmar él mismo que le han diagnosticado la enfermedad, a él o a su familia. Así que por eso es que vamos a citar brevemente cuál es la sintomatología. Se inicia generalmente con un cuadro febril, hay pérdida de apetito. Por ese cuadro febril presentan sudoración. Es común la cefalea, la mialgia y la artralgia. Hay tos, diarrea, debilidad y baja de peso. Esto hace que sea una enfermedad incapacitante porque algunos productores inclusive pues abandonan el trabajo porque se sienten muy débiles, muy cansados, con mucha molestia, han perdido mucho peso y bueno, pues se sienten muy mal. Desde luego que ya el médico pues determina que tienen hepatomegalia, esplenomegalia, adenopatías, espondilitis, meningitis, endocarditis y pericarditis. Esto quiere decir que el agente etiológico afecta a todo el organismo, tanto en humanos como en los animales. La transmisión entre personas se dice que es muy rara. Sin embargo, sí hemos notado por conversación con algunos colegas que están enfermos él y resulta que su pareja también enferma.
y bueno, esto quiere decir que pues sí puede haber transmisión por contacto entre un ser humano y otro. Pero desde luego que principalmente se va a originar por consumir lacticinios no pasteurizados o carne mal cocida. La carne y la leche refrigeradas pueden mantener viable a la bacteria durante semanas y la mantequilla, o sea, la grasa de la leche, hasta 4 meses. Las pérdidas económicas, pues conocidas, pues dice uno, pues es el aborto, pero también a que hay un menor número de reemplazos, porque las crías no llegan a nacer o nacen muy débiles y mueren, a un desecho prematuro, a la ampliación de parámetros reproductivos, incrementándose el número de días abiertos y el intervalo entre partos, a la infertilidad y una baja producción, a veces bajísima producción. La etiología, pues es esta Brucella abortus, que es un bacilo gram negativo, que tiene la particularidad de ser intracelular. Esto nos da una desventaja muy grande porque los antibióticos no actúan para poder destruir a estos microbios, dado que se hacen intracelulares en el organismo al que van a afectar. Las vías de eliminación son las placentas, los, los líquidos fetales y el feto, el excremento de animales recién nacidos, las secreciones vaginales después del aborto, la leche, la orina, el semen y las heces. Con esto confirmamos que el organismo la elimina por todas partes. Por eso es que no es fácil el controlar a veces este problema. La viabilidad de la brucela en general es un microorganismo muy resistente. De acuerdo a la condición ambiental, si está en contacto con el sol directo, se puede destruir o puede supervivir hasta 4 o 5 horas, en el suelo seco 4 días, en el suelo húmedo 65 días, en suelo húmedo con frío hasta 6 meses, en el estiércol húmedo hasta 240 días, un feto a la sombra 180 días y en el exudado uterino hasta 200 días. Entonces, además de la gran cantidad de bacterias que se eliminan, pues son altamente resistentes y esa es una desventaja que tenemos para poder controlar a esta enfermedad. Bueno, la cadena de transmisión se da de manera original, un animal que está infectado, que va a eliminar a ese germen, y las vías de eliminación son la leche, el semen, las placentas, las secreciones vaginales, la orina y las heces. Las placentas tienen una concentración elevadísima de gérmenes por gramo. Bueno, de las vías de eliminación pasamos a las vías de transmisión, que pueden ser el forraje, el agua, contaminados, la leche, principalmente si es leche bronca, o el semen. También se puede transmitir por contacto sexual. Y la puerta de entrada principalmente es la digestiva, aunque de manera experimental se utiliza la conjuntival y es muy efectiva, pero comúnmente en los bovinos es la digestiva. Desde luego también la respiratoria, cuando el germen se encuentra en el polvo y se levanta el polvo cuando uno está trabajando en las instalaciones y ese polvo pues tiene una gran cantidad de gérmenes. Y la vía cutánea, desde luego con más frecuencia si hay una solución de continuidad, aunque hay algún artículo publicado ya hace algunos años que citaba
que la brucela puede entrar en piel intacta. Creo que eso no es así lo más común. Y bueno, finalmente tenemos la población susceptible, que pueden ser los animales y los humanos. Bueno, de los animales infectados, la transmisión es hacia los animales susceptibles. Ya citábamos la vía oral a través de alimentos, agua, productos abortados, placentas, secreciones uterinas y leche. A veces las vacas lamen placentas que ha expulsado una vaca con brucela, o tiende a lamer la vulva cuando tienen secreciones a veces muy purulentas de una vaca vecina y se contagia. Ya decíamos la vía por aerosoles, que es la vía respiratoria, la cutánea y la genital. Y en este caso, pues tenemos principalmente por la monta. Un semental infectado puede transmitir la infección a la hembra que monta. Y si se utiliza inseminación artificial y el animal está infectado, puede transmitirla también a través de la inseminación artificial, cosa que no es nada común. Esto generalmente en los laboratorios que procesan semen están libres de brucela, de tuberculosis y de otras enfermedades. Bueno, en la patogenia, otros factores que están involucrados en la transmisión mecánica y que tienen cierta importancia son los insectos vectores. Las moscas porque pues andan de un lugar contaminado de placentas o secreciones y pues llegan a otros sitios, al alimento, ¿verdad? De los animales, en fin, son altamente contaminantes, pero se ha reportado que también por picadura de moscos y garrapatas se puede transmitir la brucelosis. En el caso de los carnívoros, básicamente se está pues viendo que son los perros. Los perros muchas veces están a la caza de que les caigan unas placentas para comérselas, y a veces lo que hacen es que se llevan un trozo de la placenta y se van tranquilamente a un pesebre a comerla, y ya contaminaron tremendamente el ambiente. Sí, Angélica. Bueno, sobre eso me acuerdo haber leído un artículo sobre que bueno, más del 50% de los perros en la comarca lagunera son brucelosos. No se me parece muy interesante. Sí, sí, seguramente que los perros adquirieron la infección de los bovinos por todas estas, pues, descuidos que se tienen, ¿no? Que son vectores, los carnívoros, porque pues van a contaminar a las instalaciones en donde se encuentran los bovinos. Está bien, está buena esa referencia, confirma que es cierto esta transmisión mecánica. Desde luego también los vehículos, la ropa, los zapatos, agujas y guantes pues, no en estado sanitario, ¿no? Bien, en cuanto a la patogenia, decíamos que la mayor parte de las brucelas van a ser ingeridas por la vía oral, y se van a ubicar primeramente en el tejido linfoide, en las tonsilas y ganglios linfáticos regionales principalmente de la cabeza. De ahí pasan a la pelvis. Pero el mecanismo es que el organismo trata de neutralizar a las brucelas, principalmente los neutrófilos, pero estos sufren una lisis y se libera la brucela, ocasionándose una bacteremia. Generalmente, cuando hay un proceso de bacteremia, vamos a encontrar a un animal febril, pero como no manifiesta otras características así propias de la brucelosis, pues se pudo haber determinado que el animal tenía fiebre por muchas causas. A veces se le da algún tratamiento o no, y deja de tener la fiebre.
Cuando esto sucede, pues ya invadió la bacteria al útero, principalmente cuando éste está grávido y produce el aborto. Pues la colonización de la placenta fetal y uterina hace que se necrose y por lo tanto muere el producto y es expulsado. También se va a alojar en la glándula mamaria, ocasionando una mastitis crónica focal intersticial. Y son a veces esas mastitis que el productor no se explica por qué no ceden con la aplicación con antibióticos. Y es que pues la brucela no va a ceder con un antibiótico como se trata cualquier otra mastitis. El cuadro clínico está caracterizado por los abortos, la retención placentaria. Las vacas pueden llegar después de que han abortado por primera vez. Puede ser que la siguiente oportunidad, el siguiente parto, no aborten, paren inclusive un ternero aparentemente normal, pero sí hacen retención placentaria. Esta es una de las características de la enfermedad. Y esa retención placentaria y las lesiones en la matriz ocasionan infertilidad. Por lo tanto, el número de días abiertos se amplía, la producción láctea va a ser menor. Podemos encontrar bursitis en algunos animales y el nacimiento de animales con falta de desarrollo. Son terneros más pequeños que lo normal y desde luego pues hay muerte perinatal. Todo esto conlleva a un desecho prematuro. Por lo tanto, pues es una enfermedad que ocasiona muchísimas pérdidas económicas. Aquí tenemos algunos casos que nos ha tocado ver de abortos de vacas con brucelosis. Vean, una característica es la asitis, se encuentran con un abdomen voluminoso. Si son machos, la orquitis. Y otra característica más en los fetos abortados es que hay zonas hemorrágicas subcutáneas que se pueden observar como vemos aquí en feto abortado, como en la cabeza encontramos estas zonas violáceas, equimóticas, ¿sí? Alrededor de las órbitas oculares o en el morro encontramos esas lesiones que parecen moretones. Esto le hace pensar a algún productor que no conoce la enfermedad que la vaca abortó porque le hicieron un traumatismo, ¿no? Que otra vaca la cornó, que le dieron con un banco, con un palo, en fin, y que por eso se produjo el aborto, cosa que no es cierto, ¿no? Aquí podemos encontrar que ya habíamos comentado, la orquitis, la asitis, ¿verdad? Y en este caso, pues es aún mayor este volumen de la cavidad abdominal y la orquitis. La muerte perinatal, aquí se trató de un nacimiento de dos crías, una nació muerta y la otra aún está viva. Pero son terneros muy débiles que a veces no maman, tienen un proceso febril, ustedes checan temperatura, tienen fiebre y están muy deprimidos y generalmente mueren. Los animales que presentan la brucela, las crías, generalmente los vamos a encontrar que son de menor tamaño y peso, son animales pequeños. Podemos inferir o que se trata de una brucela o puede ser un parto gemelar. Y a veces no, es un solo ternero, pero nace muy pequeño. Si nosotros lo comparamos con un animal de su edad normal, pues hay una notable diferencia, como puede observarse aquí. La retención placentaria es muy notoria
y le caracteriza la necrosis de las vellosidades placentarias. Vean, esta coloración corresponde a una necrosis. Es un color ocre, amarillento, que se presenta en toda la placenta. Y además, como puede observarse aquí, y además el edema placentario. Eso pues nos induce a pensar que se trate de un problema de Brucela. También la metritis, porque la brucela ocasiona un proceso inflamatorio en el útero y estas lesiones o quedan lesionadas pues las estructuras que van pues a aceptar una nueva gestación, pero a veces están tan dañadas que conducen a la infertilidad, si no es que en algunas vacas a la esterilidad. Vamos a encontrar en esos animales una endometritis crónica, vamos a ver una secreción mucopurulenta que escurre a través de los labios vulvares y de la cual también se puede aislar a la brucela. También podemos observar las bursitis. Estas son inflamaciones de las articulaciones de la bursa por bueno, y de estas, cuando la vaca está brucelosa, podemos aislarla. Aquí se hizo una punción y se obtuvo del líquido sinovial y se aisló la brucela. No hay que confundir esta bursitis con animales brucelosos, a la que se ocasiona en los pisos duros, en los que los animales se traumatizan de manera crónica y se inflaman las articulaciones. En los machos, pues tenemos la orquitis, hay una inflamación que puede ser uni o bilateral de los testículos. Cuando nosotros vemos una desproporción entre un testículo y otro, ¿verdad? De lo primero que debemos sospechar es de Brucela hasta que no la descartemos, ¿no? El diagnóstico, pues ya con los antecedentes que estamos citando, pues nos orientan mucho para determinar esta causa de enfermedad. Pero desde luego, pues es conveniente hacer un diagnóstico de laboratorio que nos consiga aislar a la bacteria, ya sea de exudado vaginal, de leche, placenta o del feto, básicamente en el feto, en la cavidad abdominal o del líquido del abomazo. Y hay una serie de pruebas serológicas, todas estas que están enunciadas se pueden hacer y pues tienen su efectividad, excepto, no, esta sí, esta es la seraglutinación de Hudson. Esta prueba ya está en desuso, es solo un dato histórico, ¿no? Esta fue la primera prueba que se hizo para determinar serológicamente la enfermedad, la determinación en placa o técnica de Hudson. Posteriormente, a nivel de campo, pues se utilizaron otras pruebas que son más prácticas, como la prueba de tarjeta, en donde se coloca el suero y se hace una homogenización y vamos a encontrar la ceroaglutinación. Aquí podemos observar la prueba rosa de Bengala. Tenemos un caso positivo, se ven los grumos y en las imágenes de abajo, pues es negativo, no hay tal precipitación. Bueno, en cuanto a la epizotiología, hay que tomar en consideración tres aspectos que son muy importantes. Desde luego, pues el agente etiológico, pero es muy importante los factores ambientales. Esto es determinante para luchar con éxito en el control de la enfermedad. Y obviamente, pues una población susceptible.
Aquí podemos observar cómo en este lugar tenemos, bueno, aquí tenemos a una vaquilla que acaba de abortar, veanla, todavía está pujando, tratando de expulsar la placenta, salen una cantidad millonaria de bacterias que son, pues, caen en el piso, en la materia orgánica. Aquí tenemos una gran cantidad de estiércol y de humedad por la orina. Esto es muy propicio para que se mantenga viable la bacteria y se infecten los demás animales. De hecho, en este lugar, pues, teníamos problemas de abortos frecuentes. En algún momento, el productor, pues, vio que tenía lo que se denomina la tormenta de abortos. Le abortaba una vaca y al día siguiente otra, la siguiente semana dos, y así tenía ese problema y pues quería que se le atendiera para controlar esta enfermedad. Pero si nosotros seguimos, aunque vacunemos y seguimos con esta cantidad de materia orgánica, no vamos a controlar la enfermedad. Pues es muy complicado, eso no puede suceder así. El control y la prevención, pues se basa en tres aspectos que son muy importantes. En primer término, tomar conciencia del problema, convencer al productor que hay un impacto negativo sobre su economía, pero además hay un riesgo de salud pública, porque muchas veces algunos productores también utilizan la leche para hacer lacticinios y hacer un consumo, pues ya sea familiar de esto y puede tener riesgo de enfermar él y su familia. Desde luego, pues integrar las medidas sanitarias, como es la eliminación del estiércol, orina y materia orgánica de las instalaciones para evitar la contaminación. Esto, esto es fundamental. Si les repito, si esto no se hace, no vamos a poder controlar la infección. Y desde luego, introducir animales en caso necesario, que sean libres de la enfermedad y en animales en potrero, pues tratar de evitar, o algunos animales tratar de evitar el pastoreo, porque pues salen, defecan y contaminan los pastos. Y también a veces se tiene que limitar la lactancia natural, porque las vacas se están eliminando a través de la leche al germen y van a infectar a su cría o a las crías que se alimenten con esa leche. Un aspecto muy importante, pues, es la vacunación con la cepa 19. Esta vacuna es la única que va a controlar, bueno, a prevenir y a controlar la enfermedad. Si nosotros no utilizamos esta cepa 19, no vamos a tener éxito para el control de la enfermedad. Actualmente hay otra vacuna, la RB51, que lo que ha hecho es causar un desánimo en los productores porque algunos se están vacunando y siguen con el problema de la brucela. Entonces, lo importante es la utilización de esta cepa y lo recalco porque realmente así debe hacerse si es que queremos controlar la enfermedad. De la dosis clásica de cepa 19, hay que vacunar al terneraje, pues generalmente cuando anda alrededor de los 4 meses, pero si se pasa de esa edad, pues al menos que se vacunen hasta los 8 meses de edad. Lo deseable es que sea entre 4 y 6 meses de edad. Y esto puede proteger tiene un nivel bueno de protección. Hay que acordar que ninguna vacuna protege al 100%, pero sí nos puede proteger con una inmunidad elevada a los animales que se vacunan con esta dosis única. En el caso de las vacas enfermas, o donde ya tenemos un brote, podemos utilizar lo que se denomina la dosis reducida o dosis para ganado adulto. Se vacunan hembras mayores de 8 meses de edad. Las gestantes
que no hayan cumplido 6 meses de preñez o que no hayan sido vacunadas. Y esto nos va a dar una protección con títulos serológicos durante 6 meses. Así que, pues esta es realmente una medida paliativa para tratar de ganar tiempo y aminoren pues todos los problemas de la infección, que podamos preñar a los animales y esperando pues que el reemplazo vaya sustituyendo a estos animales que se manejan así. En donde la tasa de desecho es muy elevada, pues al cabo de pocos años podemos tener ganado ya libre de la enfermedad y eliminar a los animales que hayan resultado positivos. El control y la prevención tiene que ver con el aislamiento y eliminación de los animales infectados, en la medida en que esto sea costeable, desde luego. Aplicación de pruebas serológicas, el uso de desinfectantes, tratar de aislar a los animales infectados, el manejo de partos y abortos de manera adecuada y procurar mantener un rebaño cerrado. En caso de introducir animales, pues deben de ser sometidos a pruebas diagnósticas y a cuarentena. Es a veces común que entra animales de reemplazo, vaquillas que van al primer parto, y al cabo de algunas semanas o meses abortan, y el productor piense que esos animales son los que traían la enfermedad. Y en general no es así. Generalmente se van a contaminar al sitio a donde son introducidos estos animales para hacer reemplazo. Bien, pues hasta aquí podría dejar esta introducción. ¿Qué estudiaron ustedes respecto a esta enfermedad? ¿Algo más que quieran decir? Aquí la compañera que nos dio esa información de Torreón, ¿leyó algo más? Me estoy intentando acordar. Sí, Angélica. De Bruselas hay mucho que hablar, así que, pues si estudiaron, yo creo que sí tendrán algún aporte o alguna duda. Pues, por ejemplo, las pruebas que se realizan generalmente son de datos, ¿no, profesor? O también se puede hacer por individuo. Sí, pues se hace al rebaño para saber cómo andamos de positivos. Sí, no sería útil hacer, digamos, una prueba representativa, ¿no? Lo mejor es checar a todo el ganado. ¿No hay ninguna opinión? Bien, bueno, pues si quieren, finalmente podríamos ver un tema corto. Vamos a ver el leptospira. Es muy común que cuando tenemos un caso así de brucelosis, pues vamos a aprovechar la muestra del suero para que nos chequen también leptospira, porque pueden estar las dos enfermedades en el mismo rebaño y en el mismo animal, y ocasionar también problemas de carácter reproductivo. Bien, bueno, la leptospirosis